Con algo tan reciente como lo que estamos viviendo con este nuevo coronavirus, con casos ya prácticamente en todos los países del mundo, es normal que se nos vengan a la mente preguntas como ¿cuándo estará lista una vacuna? Y si es que tienes mascotas, es posible que te hayas preguntado si debes de preocuparte por tu perro o por tu gato. Y hablando de eso, ¿los gatos pueden infectarse? Quizá hayas escuchado o leído que los animales domésticos no corren peligros de infectarse o infectar, pero al ser algo tan nuevo con lo que apenas se ha tenido tiempo de investigar, lo que podemos decir con seguridad es que no hay casos de mascotas que se hayan infectado de coronavirus, o mejor dicho, casi no hay, porque en Bélgica se confirmó el primer caso de un gato que dio positivo para coronavirus una semana después de su dueño, y en Hong Kong el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación informó el caso de un perro bastante anciano que también dio positivo para COVID-19, posiblemente infectado por su dueño, y un perro más también en Hong Kong, y justo de esto les quiero platicar hoy. Los perros y gatos, al ser animales que están en contacto muy frecuente con los humanos, es importante que entendamos qué tan vulnerables son al SARS-CoV-2, y de esto va un estudio publicado el pasado 31 de marzo en el sitio de preimpresión BioArchive. En este sitio, investigadores pueden publicar sus investigaciones inmediatamente, antes de tener que ser revisadas por otros científicos y aprobarse para publicarse en revistas académicas especializadas, cosa que puede tardar varios meses. Esto da la oportunidad de ser comentados, debatidos y citados más ágilmente, pero aclaro, esto es un sitio de preimpresión y no ha sido revisado por pares. El estudio comenzó con hurones, que yo no sabía, pero se utilizan muy frecuentemente como modelo animal para el estudio de virus respiratorios humanos. Primero se le administró el virus por vía intranasal a un par de hurones para luego ser sacrificados 4 días después y buscar ARN viral encontrándose en alguno de sus órganos. Luego se repitió el procedimiento con 2 grupos de 3 hurones, en donde un hurón de cada grupo desarrolló síntomas como fiebre y pérdida de apetito. Después se le administró el virus a 8 hurones por vía intratraqueal para ser sacrificados en pares los días 2, 4, 8 y 14 respectivamente. Los resultados les mostraron que el SARS-CoV-2 puede replicarse en el tracto respiratorio de los hurones hasta por 8 días, sin causar enfermedades graves o la muerte. El equipo de investigadores de este estudio continuó con gatos, administrando altas dosis del virus en las fosas nasales de 5 gatos, para luego sacrificar a 2 de ellos 6 días después, replicando el procedimiento de los hurones. Primero con 5 gatos de 8 meses de edad y luego con gatos de entre 2 y 3 meses, siendo estos últimos, a diferencia de los humanos, los más susceptibles a tener complicaciones, mostrando lesiones graves en sus pulmones y tráquea. Esto mostró que los gatos pueden ser infectados e infectar a otros gatos. Los otros 3 gatos infectados fueron puestos en jaulas junto a otros gatos no infectados. Luego, el equipo detectó ARN viral en uno de los gatos sanos expuestos, lo que sugiere que este gato sano contrajo el virus de las gotas expulsadas por algún gato infectado, pero no queda claro que sea así. El mismo artículo menciona que los gatos eran agresivos y no pudieron tomar muestras nasales de manera regular. Así que es posible que los gatos sanos expuestos se hayan infectado por orina o heces contaminadas. El estudio de replicación y transmisión continuó con perros, siguiendo el mismo procedimiento, administrando el virus por vía intranasal a 5 beagles y alojados junto con otros 2 perros que no habían sido infectados. Uno de los perros infectados se sacrificó al 4.º día sin mostrar replicación del ARN viral en sus órganos. Los resultados con los demás perros mostraron que tienen una muy baja susceptibilidad al virus. Se repitió este mismo procedimiento con cerdos, patos y pollos, mostrando los mismos resultados que con los perros. Esto muestra que los hurones y gatos son altamente susceptibles al virus, mientras que los perros, pollos, cerdos y patos no. Pero entonces, ¿esto qué significa? ¿Debes de preocuparte ahora también por poner en peligro a tu gato o que él te ponga en peligro a ti? Pues no realmente, aunque es interesante y es posible que tenga que considerarse esto como parte de los esfuerzos de eliminar el COVID-19 de la sociedad, cosa que mencionan los autores del artículo. Esto fue un estudio realizado en un laboratorio en condiciones controladas a un número muy pequeño de animales, administrando cantidades del virus muy altas, lo cual no representa interacciones reales con nuestras mascotas, y hasta ahora no hay evidencia de que los gatos puedan secretar cantidades del virus suficientes como para transmitirlo a una persona. Se necesitarán más estudios con diferentes dosis para poder decir algo concluyente y saber si en escenarios cotidianos los gatos pueden infectarse e infectar a otros gatos. Pero sin duda los esfuerzos deben de seguir enfocados en combatir la infección de persona a persona, así que sigamos las indicaciones que ya sabemos, seamos solidarios, tratemos de salir lo menos posible y seamos
seamos conscientes de la información que compartimos o consumimos. Ahora, más que en otras ocasiones, estamos rodeados de desinformación y de noticias falsas. Intenta contrastar toda la información que te llegue y verifica las fuentes antes de compartirlas. Tampoco tienes que confiar en mí. Yo hago mi mejor esfuerzo por documentarme bien en fuentes oficiales verificadas para luego contártelo aquí. Y de hecho, en la descripción están los links al estudio dirigido por el virólogo Bu Zhigao, al caso del gato en Bélgica y el perro en Hong Kong. Te invito a suscribirte si no lo estás, a darle like y compartir este video si te pareció interesante.